Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación, algo que realmente ha dejado a muchos boquiabiertos. Si te gustan las historias que te hacen decir "no me lo creo", entonces este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en un evento que ha causado revuelo, una encuesta que, de acuerdo a lo que se ha revelado, ha sido ganada por Kerem Su. Y lo más impactante, la reacción de Anne de Borra ante este resultado, ha sorprendido a todos. Así que si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des ese botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas dosis de entretenimiento y las noticias más jugosas. Estamos seguros de que te encantará. Para entender la magnitud de esta noticia, debemos retroceder un poco y contextualizar la situación. Kerem Su y Anne de Borra son nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, figuras públicas que generan mucho interés y, por supuesto, mucho debate. Cuando sus nombres se cruzan, las expectativas se disparan, y en esta ocasión, el resultado de una encuesta ha añadido una capa extra de intriga. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué encuesta es esta? ¿De qué tipo de resultados estamos hablando? Pues bien, la información que ha circulado indica que se trata de una encuesta de popularidad, una de esas que buscan medir quién es la figura más admirada, querida o influyente en un determinado ámbito. Y al parecer, los resultados no han sido los esperados por algunos. La encuesta en cuestión, cuyos detalles específicos aún se manejan con cierta discreción en algunos círculos, ha generado un torbellino de especulaciones. Se rumorea que podría haber sido convocada por una revista de renombre, una plataforma de entretenimiento digital de gran alcance, o incluso una organización que busca medir la influencia cultural en un mercado específico. Sea cual sea su origen, el veredicto ha sido claro: Kerem Su ha emergido como el ganador indiscutible. Cuando hablamos de que la reacción de Anne de Borra ha sorprendido a todos, esto implica que, en lugar de una reacción convencional o predecible, hemos sido testigos de algo inesperado. ¿Significa que se ha mostrado molesta, sorprendida, resignada, o quizás incluso ha reaccionado con una elegancia y deportividad que pocos anticipaban? La especulación es alta, y eso es precisamente lo que hace que esta historia sea tan fascinante. Imagina la escena: se anuncian los resultados, el nombre de Kerem Su se alza victorioso, y entonces, todas las miradas se vuelven hacia Anne de Borra. ¿Cómo va a manejar esto? ¿Habrá una sonrisa, un gesto de incomodidad, un discurso preparado? La anticipación de este momento es, en sí misma, una forma de entretenimiento para muchos. Es importante destacar que este tipo de encuestas, si bien pueden ser divertidas y generar conversación, no siempre reflejan una verdad absoluta. A menudo están influenciadas por el número de participantes, la demografía de quienes votan, e incluso las estrategias de promoción que se implementan. Sin embargo, lo que sí reflejan es un sentir popular, una percepción pública que, sin duda, tiene un impacto en la imagen y el estatus de las celebridades involucradas. Y en este caso, el hecho de que Kerem Su haya encabezado la lista, superando quizás a contendientes muy fuertes como Anne de Borra, es un indicador de algo. Quizás un cambio en las preferencias del público, o la consolidación de un artista emergente, o simplemente un momento de gran conexión con su audiencia. Ahora profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de esta sorpresa. Si Anne de Borra es una figura que generalmente goza de una popularidad muy alta, ¿qué podría haber llevado a este resultado? Podríamos especular sobre varios factores. Quizás el momento en que se realizó la encuesta coincidió con un periodo en el que Kerem Su ha estado particularmente activo y visible en los medios, lanzando un proyecto exitoso, o participando en iniciativas que han captado la atención del público de manera positiva. A veces la estrategia de comunicación de un artista puede ser clave, y es posible que Kerem Su haya tenido una campaña particularmente efectiva, explotando al máximo las plataformas digitales y generando un diálogo constante con sus seguidores. Por otro lado, ¿cuál podría ser la reacción esperada de Anne de Borra? Si es una persona conocida por su fortaleza, su determinación, quizás una reacción de decepción sería lo más lógico, o incluso un enfado disimulado. Sin embargo, el hecho de que su reacción haya sorprendido a todos sugiere que va más allá de lo obvio. Podría ser que ha mostrado una madurez admirable. Ha felicitado genuinamente a Kerem Su, demostrando un espíritu deportivo ejemplar. O quizás ha reaccionado con una sutileza que deja entrever un juego estratégico, un mensaje oculto. La belleza de estas situaciones es que la ambigüedad alimenta la imaginación y el debate.
Las teorías sobre la reacción de Anne Borra son tan variadas como los seguidores de ambos artistas. Algunos sugieren que, dada su experiencia y su propia base de fans sólida, podría haber tomado la noticia con una serenidad envidiable, reconociendo la naturaleza cambiante de la popularidad y la energía que Kerem-Su ha demostrado últimamente. Otros especulan que su sorpresa podría ser una forma elegante de expresar una insatisfacción subyacente, o incluso una estrategia para redirigir la atención hacia sus propios méritos y futuros proyectos, sin caer en confrontaciones directas. La posibilidad de que haya habido una comunicación privada entre ambos artistas, que escape al conocimiento público, añade otra capa de misterio. Es fundamental recordar que aunque estas noticias nos entretienen y nos generan curiosidad, detrás de cada figura pública hay personas con sus propias emociones y percepciones. La presión de estar constantemente bajo el escrutinio público, de ser evaluado y comparado, es innegable. Y en este contexto, la forma en que un artista maneja una victoria, una derrota, o una sorpresa en una encuesta, dice mucho sobre su personalidad y su profesionalismo. La empatía, aunque a veces difícil de aplicar en el mundo del espectáculo, es un recordatorio de que detrás de los titulares hay individuos con sus propias batallas y triunfos. Analicemos ahora el impacto que este tipo de noticias tienen en la conversación digital. Inmediatamente después de que los resultados de la encuesta y la reacción de Anne Borra se hicieran públicos, las redes sociales explotaron. Comentarios, memes, debates encendidos, todo tipo de interacciones se generaron. Los seguidores de ambos artistas, así como los observadores neutrales, compartieron sus opiniones, sus análisis y, por supuesto, sus especulaciones. Este es el poder de las redes sociales y de las figuras públicas, transforman eventos aparentemente pequeños en fenómenos virales. Los hashtags relacionados con Kerem-Su, Anne Borra y el resultado de la encuesta se volvieron tendencia en cuestión de horas. Plataformas como Twitter se convirtieron en un hervidero de opiniones, donde admiradores de Kerem-Su celebraban su merecido reconocimiento, mientras que seguidores de Anne Borra intentaban entender las razones detrás del resultado, o defendían la trayectoria de su ídola. Los memes, por su parte, se multiplicaron, capturando de forma humorística la sorpresa general y las posibles reacciones de ambos involucrados. Esta viralidad no solo amplifica la noticia, sino que también demuestra la profunda conexión que el público tiene con estas figuras y sus trayectorias. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Primero, que la popularidad es fluida y puede cambiar con el tiempo. Lo que es cierto hoy, puede no serlo mañana. Las audiencias evolucionan, las tendencias cambian, y los artistas que logran mantenerse relevantes son aquellos que saben adaptarse y conectar con las nuevas generaciones. Segundo, que la forma en que una persona reacciona ante los altibajos de su carrera es tan importante, o incluso más, que los logros mismos. La resiliencia, la deportividad y la autenticidad son cualidades que el público valora enormemente. Y en este caso, la reacción de Anne Borra, al ser tan inesperada, ha puesto de relieve la importancia de estas cualidades, independientemente de si fue un gesto de genuina deportividad o una estrategia cuidadosamente calculada. Es posible que tras esta encuesta veamos un cambio en la dinámica entre estos dos artistas. ¿Se intensificará la rivalidad o se fortalecerá el respeto mutuo? Solo el tiempo lo dirá. Las rivalidades, cuando se manejan con respeto y profesionalismo, pueden ser motores de crecimiento y creatividad para ambos involucrados. O por el contrario, esta situación podría abrir la puerta a colaboraciones futuras, demostrando que la competencia en el ámbito artístico no siempre tiene que ser antagónica. Lo que está claro es que este evento ha añadido un nuevo capítulo a la narrativa de sus carreras y ha generado un interés renovado en sus futuros movimientos, tanto dentro como fuera de los focos. Ahora, mientras reflexionamos sobre los matices de esta noticia, quiero invitarlos a que ustedes también participen en la conversación. ¿Qué opinan sobre los resultados de esta encuesta? ¿Les sorprendió que Kerem-Su ganara? Y lo más importante, ¿cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la sorprendente reacción de Anne Borra? Me encantaría leer sus teorías y sus puntos de vista en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. ¿Creen que Kerem-Su merece esta victoria? ¿Piensan que la reacción de Anne Borra fue genuina o calculada? ¿Cómo creen que esto afectará sus carreras individuales? En resumen, hoy hemos desentrañado la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, la encuesta ganada por Kerem-Su y la impactante reacción de Anne Borra que ha dejado a todos con la boca abierta.
Hemos explorado las posibles razones detrás de este resultado, el impacto en las redes sociales, y la importancia de las cualidades personales en la carrera de una figura pública. Ha sido un viaje fascinante a través de las dinámicas del estrellato y las sorpresas que éste puede deparar. Hemos visto cómo un evento aparentemente simple puede generar un torbellino de emociones, análisis y debates, demostrando una vez más el poder del entretenimiento y la influencia de las personalidades públicas en nuestra sociedad. Para concluir, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para nosotros. Espero que hayan encontrado esta información intrigante e informativa, y que esta exploración más profunda haya satisfecho su curiosidad. Y como siempre, si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este análisis y quieren ver más contenido similar, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, compartir este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas noticias y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así se asegurarán de estar al día con las últimas novedades y no se perderán nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.